Bien, igual. Oye, ¿no sabes de tus compañeros qué pasa con ellos? La verdad es que no. No, ¿No? no. Ya, ya, porque pensé que iban a llegar, digamos, como ayer les mandé un aviso de que hoy no iba a ser la presentación, digamos, la charla, pero sí íbamos a tener periodo de, digamos, de consulta y todo eso, pensando de que tienen dudas o preguntas para digamos, respecto a a la evaluación. Entonces, esa era mi duda en sí. Eh, pero bueno, tú dime cómo vas con tu trabajo, con tu grupo. Nosotros aún no comenzamos a desarrollarlo, pero, o sea, sí comenzamos, tenemos el punto uno ya desarrollado, pero lo demás aún no lo desarrollamos. Ya. El trabajo está para este miércoles, Claro, sí, sí. ¿sí? Para el miércoles les puse, digamos, como horario límite, el miércoles prácticamente hasta las 23:59. Así que eso. No sé si tienes alguna duda, algo así que quieras consultar. Y si no, mira, déjame. Ahí llegó también Felipe. Entonces, dame una chancita, yo creo unos segundos. Y lo que puedo hacer es más o menos comentarles, digamos, el trabajo ya un poquito más a detalle, ¿de acuerdo? Y tomando en cuenta lo que ya tenemos, que es lo que trabajamos en clases en algún momento, que es el método de disección, y más o menos dónde ustedes tienen que poder hacer los cambios o adecuaciones para obtener los resultados de los otros métodos, ¿ya? Porque en realidad es, esa es la idea en sí. Esa es la idea en sí, que ustedes a lo mejor se puedan basar en el método de disección para generar los otros dos algoritmos o poder usar el algoritmo el pseudocódigo que les puse en el documento de evaluación, programarlo y en base a eso hacer algunas modificaciones o suprimir algunos pasos que están ahí para obtener el método de la falsa posición y el de la posición modificada. ¿Ya? Entonces, a ver, permíteme un momento, déjame ir, busco dónde está la información. Ya, creo que aquí tengo ya. Primero, a ver, lo primero es contarles, lo primero les cuento de que hice una actualización del documento, ¿ya? Hice una actualización del documento con una modificación que había quedado, ¿cómo te digo? Había quedado pendiente y que está relacionado con la ecuación 5, ¿de acuerdo? La ecuación 5 prácticamente corresponde al valor de A y que ustedes tienen que de una u otra forma reemplazar en la ecuación 3. ¿Ya? Lo mismo que la ecuación 4. La ecuación 4 es B. Entonces ya de esta forma tiene A y B. Hago el comentario, ¿por qué? Porque anteriormente, tanto en la ecuación 4 como 5, en ambas decía B, ¿de acuerdo? Pero más sin embargo, esta segunda, la 5 en específico, correspondería a A. ¿De acuerdo? Correspondía a A sub C, mejor dicho, A sub C. Aquí aparece A, pero es A sub C. ¿De acuerdo? Esa es la Sí, es que, única. profe, Dígame. nosotros habíamos hecho la parte de la disección, pero como ¿Mm? ahí salían 2B, hicimos un sistema de ecuaciones para determinar el valor de AC. O Ya, sí, sea, determinamos pero el valor de B y después reemplazábamos acá y sacábamos el valor de A, po. Pero ahora cambia con lo que cambió ahora. sí, sí, exacto, exacto, exacto. Sí, porque uno es A y uno es A, el otro es B, y de acuerdo a eso, ¿cómo te digo? Y de acuerdo a eso se puede solucionar el problema. ¿Por qué? Porque si uno lo hace a lo mejor de la forma como tú dices, o considera a lo mejor considera otro caso, pasa de que este intervalo de estudio que se le está dando no cumple, digamos, no cumpliría prácticamente con la región de estudio en la cual se encuentra la solución digamos, al problema en sí, ¿ya?
Esa es la cosa. Pero, como les digo, esta es la corrección que, digamos, de una u otra forma se hizo y ustedes tienen que hacer. ¿Ya? Ok, a ver, entonces, si nos referimos, fíjense que si nos referimos a las indicaciones y a lo que tienen que ustedes trabajar prácticamente, aquí hay una condición importante. Una condición importante, y dentro de esa condición, primero es que te dice que partas de un intervalo inicial. Un intervalo inicial entre 0.5 y 2.5. Pero, dado que estamos trabajando con un algoritmo numérico, entonces de una u otra forma se tiene que hacer un control, ¿verdad? Un control del número de iteraciones que se van a realizar en el algoritmo para de una u otra forma obtener una solución aproximada. Ahora, esa condición de detección, fíjense que en realidad hay dos condiciones de detecciones, ¿ya? Hay dos condiciones de detección para el proceso iterativo. Una primera condición de error es que prácticamente el error caiga por debajo del 1%. ¿De acuerdo? Esa es la primera. Y la segunda es que el número de iteraciones supera las 10. Dicho de otra forma, en el proceso iterativo o en el resultado de salida, tú no puedes tener un error mayor al 1% entre la última iteración y la iteración anterior. No puede ser mayor al 1%. ¿Ya? Y lo otro, que el máximo de iteraciones que se pueden realizar son 10. Dicho de otra forma, eh, el algoritmo se detiene cuando se cumple primero alguna de estas dos. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, si de una u otra forma yo me voy al primer punto donde te pide resolver el trabajo a través del método de disección, que es el algoritmo que en su momento yo les di, ¿de acuerdo? Que yo les di. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, como ya lo hemos discutido varias veces, lógicamente, aparte de importar las librerías y todo que uno va a necesitar para resolverlo, uno define de una u otra forma la función, la variable y la función que uno va a trabajar o va a estudiar, ¿ya? Aquí, en este caso, ustedes tienen que hacer la modificación. Esta función que está acá es una función de un ejemplo que nosotros en algún momento estudiamos, ¿ya? En algún momento trabajamos. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que hacer el cambio de la función. ¿De acuerdo? Hacen el cambio de la función y la idea es que puedan hacer primero la representación gráfica a modo de que ustedes puedan verificar que la solución, ¿verdad? En este caso el cero o el cruce de la función con el eje X se encuentre lógicamente dentro de este intervalo, desde 0.5 a 2.5. ¿Ya? Les recuerdo que esta gráfica que ustedes están viendo es un ejemplo concreto para este que se está mostrando aquí y que no corresponde al que está en el documento de evaluación, ¿ya? Pero esa es la primera cosa. Entonces, una vez que ya han hecho digamos, su exploración gráfica, ven que digamos que prácticamente la solución está dentro del intervalo que se les recomienda estudiar y todo, van aquí a lo que es van a lo que es el método, digamos el método de la bisección en sí, ¿de acuerdo? Y en este método de bisección prácticamente digamos, se hace la definición de la función o ya estaba definida anteriormente, un poquito más arriba, ¿verdad? Pero el método de la bisección parte con un intervalo. Parte con un intervalo y este intervalo, fíjense aquí, está definido entre A y B. Entre A y B hay un error, se fijan, hay un error, hay un contador y hay otras variables donde se van a ir guardando los resultados de la solución a medida que se va iterando. ¿De acuerdo? Entonces, aquí fíjense que es una primera parte donde se tiene que a lo mejor introducir una modificación. La primera es la siguiente, la correspondiente al error. ¿De acuerdo? La correspondiente al error. Uno, ¿cómo va a trabajar? Uno puede trabajar ya sea con el error relativo o con el valor relativo porcentual. ¿Ya? Dado que en el documento te piden que el error sea menor que el 1%, ¿ya? Sea menor que el 1%, ustedes tienen dos alternativas. La primera alternativa es que lo manejen tal y cual está la variable relativo, ¿ok? Se maneje tal y cual está,
¿verdad? Y para ese caso el error se debe escribir así, 0.01, ¿de acuerdo? 0.01. De esa forma está el error escrito de forma relativa. ¿Por qué? Porque si a lo mejor yo lo quiero multiplicar por 100, ¿verdad? Lo multiplico por 100, tanto aquí como aquí arriba, por 100, ¿se fijan? Aquí el relativo ya no pasaría a ser relativo, sino que pasaría a ser porcentual por el hecho de estar multiplicado por 100. Y el error aquí arriba, si se fijan, si yo multiplico 0.01 por 100, pues prácticamente me da 1. Y que es el 1% que yo quiero de una u otra forma controlar. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, es una primera modificación que yo puedo hacer. O escribirlo así, ¿verdad? O escribirlo así, haciendo esta corrección en la variable relativo, ¿de acuerdo? O lo puedo escribir así y poniendo el error de esa forma, ¿ya? Ok, así estoy controlando el error relativo. Pero ahora también, cuando uno ya ingresa al ciclo while, al ciclo condicional, que de una u otra forma corresponde al proceso iterativo, donde va a ir hallando las soluciones en cada una de las iteraciones, aquí yo debo de poner la condición de detención, de detener el proceso. Y esa condición de detención del proceso es que el error relativo, ¿verdad? Si el error relativo es mayor o igual a esta tolerancia porcentual o a este porcentaje de error, el proceso se detiene. Si no se cumple esto, fíjense, si no se cumple esto, está la otra condición, que el número de iteraciones sea mayor que 10. Si el número de iteraciones es mayor que 10, también el proceso se detiene. O sea, o se puede cumplir esta o se puede cumplir esta otra, ¿ya? Ustedes ahí lo modifican de la forma correcta o escriben correctamente la instrucción acá. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esta condición, fíjense que bajo esta condición, habiendo impuesto la condición de detención para el error o para el número de iteraciones, se realiza todo el proceso dentro de lo que corresponde a la bisección. ¿Ya? Aquí, este R, donde dice R igual a R más 1, corresponde al contador del número de iteraciones. Por eso aquí este es el que se está controlando. ¿Ya? Listo. Entonces, bajo todo eso, ustedes echan a andar el proceso y de una u otra forma, en algún momento el algoritmo o el proceso de ejecución se va a detener y les va a entregar la solución correspondiente. ¿De acuerdo? Les aconsejo que a modo de prueba y que para que ustedes puedan ver que en realidad se está cumpliendo, se está llegando a una solución adecuada, les recomiendo que el algoritmo lo prueben, ¿verdad? El algoritmo lo prueben con una ecuación cuadrática simple, como por ejemplo puedan probarlo con la ecuación x cuadrado menos 4. Con esa ecuación, ustedes saben que tienen dos soluciones, menos 2 y 2, y el algoritmo y el intervalo de estudio lo pueden definir entre 0 y 3, como por ejemplo, y el proceso va a trabajar muy bien. ¿Ya? Lo otro que les recomiendo es que a medida que va entregando la solución, el algoritmo también les vaya entregando a ustedes el intervalo de estudio en el cual prácticamente están hallando la solución. Lógicamente también dentro de todo eso con los datos, con la información que corresponde a lo mejor el error absoluto, el error relativo y todo lo demás, que ya hemos trabajado en los laboratorios anteriores. ¿Ok? Ya. Hasta ahí está lo que corresponde al método de la bisección. Entonces, ahora, dime, Sí, profe, ¿me escucha? sí, te oigo. Una duda con los intervalos, con el A y el B. Sí, Es que si el A tiene, o sea, tomaría el valor que nos da en el PDF del XL sí, y el correcto. B el otro valor, ¿o no? Exacto, correcto. Ah, ya, Correcto, esos son los correcto. intervalos. Exacto. Ese es Ya, el intervalo gracias. inicial, ¿ya? Ya. Ok. Entonces, hasta ahí prácticamente lo que viene siendo el método de disección y lo que ustedes pueden aplicar para el primer punto del trabajo. ¿De acuerdo? El primer punto que aparece acá, en las indicaciones. ¿Ya? Y que corresponde al inciso A. El inciso B te dice que resuelvas el método por la falsa posición. Aquí uno puede proceder de dos formas, chicos.
para hallar la solución a través del método de la falsa posición, uno puede tomar dos caminos. El primer camino que uno puede tomar es utilizar el algoritmo de la bisección, ¿ok? El algoritmo de bisección que nosotros ya tenemos y de una u otra forma modificarlo en algunos puntos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, fíjense, como por ejemplo, una de las primeras modificaciones es lógicamente introducir la condición de detención del algoritmo, pero aparte de eso, fíjense que en el algoritmo de bisección. Profe, no se le escucha. ¿Me oyen ahí? Ahí sí, profe. Ya, gracias. Ya. Repito entonces. Repito entonces. Uno puede llegar al algoritmo de la falsa posición por dos métodos, dos caminos. Bueno, no dos métodos, dos caminos. El primer camino es que ustedes se puedan apoyar en el algoritmo de bisección. ¿Ya? En el algoritmo de bisección para obtener el algoritmo de la falsa posición. Para eso, lo primero, se introduce la condición de detención, ¿verdad? En el algoritmo. Lo segundo es que esta parte en donde divide el intervalo, fíjense, la comentamos, la suprimimos inicialmente, la vamos a suprimir, la vamos a comentar. Entonces, el siguiente paso que nosotros vamos a hacer es evaluar la función, ¿verdad? La función de estudio la vamos a evaluar en los extremos del intervalo, es decir, la vamos a evaluar en A y la vamos a evaluar en B. ¿Por qué? Por lo siguiente. Fíjense en la figura. Suponiendo que el intervalo de estudio A y B corresponde al límite, corresponde a los límites XL y XU, ¿qué ocurre? Que si ustedes evalúan la función en estos extremos del intervalo, tanto en XL como XU, uno va a tener una medida, fíjense, va a tener una medida o va a tener una idea de qué punto, o mejor dicho, de qué extremo del intervalo se encuentra más cercana a la solución. Si en este caso es f de xl o es f de xu. ¿Me siguen en la idea? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario eso? Porque lógicamente, fíjense que el que esté más cercano, ¿verdad? El punto que esté más cercano a cero va a corresponder, ¿verdad? Va a corresponder al extremo del intervalo que en sí va a estar más cerca de la solución. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, en este caso, el XL es el que está más cerca de la solución o del corte de la curva en azul con el eje X. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ocurre que la recta de intersección que se puede trazar entre f de XL y f de XU, ¿verdad? La recta va a cortar en algún punto del eje X, va a cortar en algún punto, y ese punto, ¿de acuerdo? Ese punto va a corresponder al nuevo límite del intervalo de estudio. Al nuevo límite del intervalo de estudio. ¿Eso qué quiere decir? Que si inicialmente yo estaba trabajando entre XL y XU, al aplicar el método de la falsa posición, el XL va a ser reemplazado por XR. Y esto implica que lógicamente el intervalo también se vio modificado, el intervalo decrece, pero ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que uno de los límites del intervalo va a estar más cerca de la solución en sí. ¿De acuerdo? Va a estar más cerca. ¿Ya? ¿Qué tanto se va a acercar o qué tanto va a realizar este proceso? Hasta cuando se cumpla la condición del error o hasta cuando el número de iteraciones llegue hasta 10. ¿De acuerdo? Ahora, viéndolo en el algoritmo, si se fijan, viéndolo en el algoritmo, aquí está digamos, aquí se puede decir que yo estoy evaluando la función tanto en A como en B, ¿ok? Tanto en A como en B,
Entonces, si de una u otra forma yo aquí agrego una nueva sentencia, ¿verdad? Agrego una nueva sentencia en la cual comparo, ¿verdad? Comparo las funciones en los extremos, ¿verdad? Comparo las funciones en los extremos y determino cuál es el menor valor para determinar, ¿verdad? Determinar el menor valor, ¿ok? Una vez que yo ya tengo hecho eso, fíjense que lo que hago después es de una u otra forma reemplazar un límite, en este caso A, ¿verdad? A o B, lo reemplazo por la definición de XR. Donde este XR ustedes lo tienen definido por la ecuación 2, tal y cual está acá, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que de una u otra forma ustedes aquí también tienen que definir cuánto vale XR. ¿Listo? Ok, entonces haciendo eso, haciendo esas modificaciones, pues prácticamente ya tienen, se puede decir así, tendrían el algoritmo que corresponde a la falsa posición, ¿ya? Tendrían el algoritmo que corresponde a la falsa posición. Entonces, ese es uno de los caminos. Ese es uno de los caminos para, de una u otra forma, trabajar el inciso B del problema. Del problema, digamos, del caso de estudio. ¿Ya? Ahora, el otro camino corresponde, a lo siguiente. Si ustedes no quieren utilizar el algoritmo de bisección que ya tenemos para resolver el punto B y el punto C, lo que pueden hacer es referirse al pseudocódigo que yo les estoy dando igual en el documento. ¿De acuerdo? Este pseudocódigo contiene prácticamente todos los pasos, ¿verdad? Todos los pasos que ustedes tienen que, de una u otra forma, tienen que programar, se tienen que realizar en el proceso iterativo para, de una u otra forma, hallar la solución a través del algoritmo de la falsa posición modificado. ¿Ok? La diferencia entre la falsa posición y la falsa posición modificada, que también está, de una u otra forma, está explicado aquí en el documento, ¿de acuerdo? No es nada más ni nada menos que si uno de los límites del intervalo, supongamos después de 2 iteraciones, si uno de los límites sigue siendo el mismo, ¿qué es lo que ocurre? Que prácticamente el límite que está prácticamente sin modificarse se divide entre 2, ¿ya? Entonces, para eso, veamos, estudiemos este algoritmo de la falsa posición modificada. Fíjense que este algoritmo depende de las siguientes variables. Depende de XL, depende de XU, donde XL y XU corresponden a los extremos del intervalo que yo voy a estudiar. ¿De acuerdo? ES, ¿verdad? ES corresponde a una variable una variable que yo voy a utilizar para controlar el error, ¿ok? Para controlar el error en el proceso iterativo, ¿ok? Ahora, por otro lado, yo tengo EA que corresponde al valor de entrada del error. Dicho de otra forma, EA yo lo doy como el 1%, ¿ok? EA yo lo doy como el 1%. Y ES me sirve para mí preguntar, como por ejemplo, si ES es menor que el 1%, entonces el algoritmo se detiene. ¿Ya? Ok. Ahora, defino la variable Imax como el número máximo de iteraciones. ¿De acuerdo? Como el número máximo de iteraciones. Esta variable Imax va a servir para controlar, ¿verdad? Para controlar el número máximo de iteraciones que se van a realizar. Por otro lado, está la variable iter, ¿verdad? Iter, que corresponde a la variable que controla el número de iteraciones. Entonces, en alguna parte del algoritmo, para la detención, para detener el proceso, yo puedo preguntar si Imax es mayor a 10, ¿verdad? Si Imax es mayor a 10 o si Imax es mayor a iter, entonces el proceso termina. ¿De acuerdo? Ahora, XR corresponde, si se fijan aquí, XR corresponde a la
a la falsa posición. Corresponde a la falsa posición y es el valor que se debe reemplazar por alguno de los límites del intervalo de estudio. ¿De acuerdo? Regresando al pseudocódigo, fíjense, regresando al pseudocódigo, lo que se hace es definir esta variable iter como el contador en 0, inicializado en 0. De una u otra forma, evalúo la función, fíjense, evalúo la función en los límites del intervalo, le evalúo en f de xl, le evalúo en f de xu, ¿de acuerdo? Realizo un ciclo, de una u otra forma, un ciclo iterativo, ¿ya? Defino una variable, defino aquí una variable xroll, ¿verdad? Donde a eso le asigno esta variable xr, que está definida aquí abajo, ¿verdad? Que está definida aquí abajo y que si ustedes se dan cuenta, corresponde a la definición, fíjense, corresponde a la definición de la ecuación 2 para la falsa posición, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Ya? Aquí está. En este caso, lo que hago ahora es evaluar cuánto vale la función, ¿se fijan? Evalúo cuánto vale la función en este valor de xr, ¿ok? ¿De acuerdo? Y prácticamente cuento el número de iteraciones. Después que haga esta evaluación de NXR, cuento la iteración igual a 1. ¿Se fijan? Después de esto entra un ciclo, ¿verdad? Entra un ciclo en el cual te pregunta si XR es distinto de 0, ¿verdad? Si XR es distinto de 0, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a de una u otra forma calcular el error porcentual, ¿verdad? El error relativo porcentual para que te va a servir de una u otra forma para controlar el proceso de detención. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Ahora, el siguiente paso que se hace aquí es generar un test o generar una prueba en el sentido de, fíjense que estoy multiplicando aquí la función en ambos extremos del intervalo. ¿Por qué lo hago? Porque en algún momento nosotros vimos que si la función cambia de signo, como por ejemplo aquí, ¿se dan cuenta? Aquí hay un cambio de signo desde un valor negativo a un valor positivo. Eso implica que la función necesariamente tuvo que cruzar el eje X, por lo cual existe una raíz en ese intervalo que yo estoy, prácticamente en ese intervalo que yo estoy estudiando. ¿De acuerdo? Y es lo que yo hago prácticamente por aquí. Aquí lo estoy estudiando. Entonces, fíjense, si este producto es menor que 0, si ese producto es menor que 0, entonces existe una raíz. Al existir una raíz, ¿qué es lo que hago? Al existir una raíz, por un lado, puedo hacer XU, fíjense, XU lo hago igual a XR. ¿De acuerdo? Evalúo la función en XU, en el nuevo XU. Evalúo la función en el nuevo XU. ¿De acuerdo? Ok, ahora, ¿qué es lo que hago acá? Utilizo un contador, ¿de acuerdo? Utilizo un contador y de una u otra forma verifico, fíjense, estoy verificando que este contador sea menor, prácticamente menor que 2. ¿Por qué? Porque si el contador es menor que 2, esto que implica que uno de los límites del intervalo, ¿ok? Esto implica que uno de los límites del intervalo prácticamente quedó estancado. Y bajo esa condición, este límite que quedó estancado y no se ha movido, se divide entre 2 y se sigue el proceso iterativo. Fíjense, esta línea que está acá, esta línea que yo estoy aquí marcando con el puntero, corresponde a el paso adicional, ¿verdad? Que de una u otra forma se incluye en el algoritmo de la falsa posición modificada. Dicho de otra forma, si yo quiero solamente el algoritmo de la falsa posición, esta condición no debe, si se puede decir así, no debe aparecer. ¿Ya? Esta condición que está acá no tiene que aparecer, no aparece en el proceso. ¿De acuerdo? Lo mismo que esta variable que está aquí arriba. ¿Ya? Muy bien. Ahora, fíjense,
Ahora, la primera es que si este producto de la función evaluar los extremos es menor que cero, entonces de una u otra forma tú ya te das cuenta que estás trabajando con el intervalo adecuado. Pero sin embargo, fíjate, sin embargo, si el producto te da mayor que cero, ¿sí? Si el producto te da mayor que cero, entonces ahora el que defines como XR es el otro extremo del intervalo. ¿De acuerdo? Es el otro extremo del intervalo y lo que hace nuevamente es evaluar la función en el extremo del intervalo que cambiaste. Nuevamente, utilice el contador, ¿verdad? Utilice el contador para testear si acaso uno de los límites del intervalo que estás testeando cambió o no cambió. Si no cambió, se introduce la condición de la falsa posición modificada, que es dividir uno de los extremos entre dos y seguir con el proceso. ¿De acuerdo? Ahora, todo este algoritmo se detiene cuando? Se detiene cuando, en este caso, el error, ¿verdad? El error sea menor al 1% o cuando el número de iteraciones sea, en este caso, mayor o igual que 10. Y después de eso, termina prácticamente el algoritmo y te entrega el valor correspondiente a la solución del problema. ¿Ya? Entonces, tienen dos caminos para realizar el inciso B y el inciso C. Una es basarse en el método de disección, en el algoritmo de disección que ya hemos tenido, o dos, es prácticamente tomar este pseudocódigo, ¿de acuerdo? Tomar este pseudocódigo, donde este pseudocódigo corresponde a la falsa posición modificada. Si ustedes quieren solamente el algoritmo de la falsa posición, pues prácticamente esta línea que está acá, esta línea que está acá y esta línea que está acá, ustedes la tendrían que de una u otra forma suprimir. ¿Ya? Se tendría que suprimir y ahí tendrían el algoritmo falsa posición, el original, si se puede decir así. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la cosa. Esa es digamos, en eso consiste la evaluación y prácticamente a modo de recomendación para ustedes, se los digo a modo de recomendación, puedan primeramente graficar, ¿verdad? Graficar la función que ustedes van a trabajar, hacer un estudio, si se puede decir, un estudio exploratorio primariamente, ¿ya? Eh, Segundo, que una vez que tengan los algoritmos escritos, lo testeen, ¿verdad? Es decir, los prueben y la forma de poder probarlo, una forma simple, es tomando una ecuación simple, como por ejemplo x cuadrado menos 4. X cuadrado menos 4 y definir el intervalo de estudio como por ejemplo entre 0 y 3. Y de ahí prácticamente echan a andar los algoritmos y en el proceso en que el algoritmo esté trabajando, vayan mostrando por pantalla y vayan guardando los valores de el error que se vaya cometiendo, la solución que se va obteniendo y sobre todo que aparte de ir mostrando el error y la solución, que vaya mostrando los límites del intervalo en el cual se está trabajando en sí. ¿Ya? ¿Eso para qué? Para que les sirva de prueba a ustedes, les sirva de prueba y les sirva para poder verificar que el algoritmo está haciendo los pasos correctamente. ¿De acuerdo? Y eso, po. Y esas serían las indicaciones que yo les podría dar respecto a la evaluación. No sé si ustedes tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, algo que quieran plantear, no sé. Les doy la palabra, les doy la chance a ustedes. El tiempo es de ustedes. Entonces, no sé, coméntenme. Yo soy todo oídos. Yo dejo compartir pantalla y les doy el pasito a ustedes. ¿Alguna duda? Benjamín, Fabián, Sí, profe, una duda con respecto dime al Felipe. envío. ¿Ya? ¿Se envía el link del GitHub? Ya, mira. Sí, lo que les pedí es que ustedes me suban al LMS el link del GitHub donde está el problema prácticamente resuelto, ¿ya? Les comenté también en su momento que en este notebook que tienen que ustedes crear,
¿verdad? Tienen que venir los algoritmos, todo lo que se le está pidiendo, pero también es necesario que digamos que los pasos que ustedes vayan realizando, digamos, también los vayan poniendo ahí en el documento, ¿ya? El análisis que ustedes hagan también lo vayan escribiendo. Como por ejemplo, fíjense, como por ejemplo, si yo estoy trabajando con el algoritmo de la bisección, ¿verdad? Si yo estoy trabajando con el algoritmo de bisección, como por ejemplo aquí, yo pudiera agregar, fíjense, yo puedo agregar una celdita, aquí, a ver, aquí, en esta parte de acá, donde puedo comentar y poner, no sé, como por ejemplo, después de cargar las librerías, ¿verdad? Después de cargar las librerías, se realiza, se realiza un análisis, ¿verdad? Un análisis exploratorio gráfico para, para verificar, que la solución al problema, ¿verdad? Se encuentre dentro del intervalo estudio propuesto. ¿Te fijas? ¿Ya? Entonces, después que tienes eso, ¿ok? Se realiza el análisis exploratorio gráfico, todo el asunto, y después, ok, y después ya lo pudiste verificar, ¿ok? Se verificó. Después de eso, te fijas aquí en el algoritmo de bisección, como por ejemplo aquí, igual puedes comentar, esto controla, ¿verdad? Esto, o le puedes poner número o lo que tú quieras, ¿verdad? O el comentario mismo, 1, y después aquí abajo puedes poner igual puedes insertar una celda y puedes escribir, aquí puedes escribirle como por ejemplo 1. Y 1 representa el error relativo porcentual, el error relativo porcentual, el cual será utilizado como condición, será utilizado como condición, ¿verdad? Condición de truncamiento del algoritmo, ¿verdad? O proceso iterativo. Listo. ¿Ya? Después de eso, haces prácticamente lo mismo con el otro método y todo el asunto. Y después cuando te pide compares las soluciones, comentes, saques conclusiones y todo lo demás, eso también la idea es que me lo vayas comentando aquí dentro del mismo, ¿cómo te digo? Del mismo documento, de este mismo notebook. ¿De acuerdo? Ya, Ya, profe, dicho gracias. de otra forma, todas las conclusiones, toda la información que ustedes puedan sacar del trabajo y crean que de una u otra forma es necesaria y todo, se comenta aquí dentro del documento. O sea, todo lo que de una u otra forma ustedes en la primera evaluación lo hicieron a través del video y todo, lo puedan realizar acá. ¿Ya? Esa es la idea. Ya. ¿Alguna otra duda? Sebastián, Felipe, Benjamín, Fabián, Benjamín, los dos Benjamines. No, ¿Dudas, profesor, quedó todo preguntas? No, profe, claro para todo mí. clarito. ¿Todo No, bien? profesor, todo claro. Sí, todo bien. Ya, ok. Entonces, eso es el trabajo, ¿ya? Respecto a digamos, a la plática, a la charla que teníamos programada para el día de hoy, como les comenté en el aviso que les mandé, queda para la semana siguiente. A partir de las 10 de la mañana está la charla, ¿ya? En esa charla, en esa plática, el profesor, el investigador, que digamos, es un investigador mexicano de la Universidad Iberoamericana de Puebla, él es ingeniero físico, ¿de acuerdo? Y la temática o el tema que nos va a presentar es la aplicación de las ecuaciones diferenciales ordinarias, todo eso, lo que es prácticamente el trabajo con métodos numéricos para resolverlas y aplicaciones en problemas, se puede decir así, problemas ideales y también algún problema aplicado, ya dentro de lo que es el ámbito científico. ¿De acuerdo?
Entonces, eso va a ser la charla y va a ser la semana siguiente. Entonces, de una u otra forma se cambió el horario porque hubieron algunos inconvenientes por parte de él, sobre todo por el hecho de que nosotros tenemos diferencia de 2 horas, ¿ya? Hay diferencia de 2 horas y ahí habían algunos problemitas que posiblemente iban a impedir que se realizara la plática de hoy. Entonces, para evitar todos esos problemas, se decidió cambiarla, posponerla para la siguiente semana. ¿De acuerdo? Entonces tengan presente esa información y ya, pues, y no queda nada más que ahora dentro de este fin de semana descansar y o aprovechar el tiempo para avanzar en los pendientes. ¿Ya? Entonces eso es comentario, pues chicos. No sé si les surgió alguna otra duda de último minuto y si no, os lo dejamos hasta acá y nos vemos en la clase el día miércoles. ¿Ya? Eh, Ahí ya vamos a empezar con un nuevo tema, ¿de acuerdo? El miércoles empezamos con tema nuevo, ya vamos a ver todo lo que es el proceso de curvas de interpolación y todo eso, pero la estrategia que vamos a seguir es una estrategia diferente en el sentido de que ya vamos a ocupar librerías, ¿verdad? Vamos a ocupar librerías que ya se encuentran predefinidas en este caso en Python, ¿ya? Y eso es porque de una u otra forma quería yo que en la mitad del curso, la primera parte del curso, ustedes pudieran meter mano a lo que es el proceso de programación, pudieran ver algoritmos, entendieran los algoritmos, qué se hace en cada paso y cuál es la problemática de repente que surge cuando uno los programa o la ventaja que también uno posee en el hecho de programar sus propios algoritmos, en comparación a cuando uno trabaja con algoritmos que ya están prediseñados o son algoritmos cerrados. ¿De acuerdo? Entonces esa es la idea. Esa es la idea y así vamos a trabajar a partir del día miércoles de la semana siguiente. ¿De acuerdo? Entonces eso muchachos. Nos vemos entonces el día miércoles. Que tengan buen fin de semana, muy bonita tarde y aprovechen el tiempo. Con el profe, que esté bien. Nos vemos, profesor, igual. Nos vemos, cuídense, chao, Hasta chao. luego, profesor, Cuídense mucho. gracias. Chao, profe.